Buenas amigos y amigas, ¿cómo están? De este lado los saluda Nachito. Hoy es otro lunes de clase y lamento que no podamos habernos visto de forma sincrónica, pero tengo muchas ganas de dejarles esta clase grabada. Me encantaría que la vean con tiempo. Yo creo que va a ser una clase que dure una hora. La idea es que la puedan ver, que tomen nota, que anoten preguntas y que la semana que viene, el lunes, cuando nos encontremos, arranquemos la clase con todas las preguntas que hayan quedado de esta clase, que vamos a ver un tema muy interesante. Contexto también importante que les quiero remarcar es este módulo que están por ver ahora es un módulo completamente nuevo, ¿sí? No está en el campus, no lo vio ningún otro alumno de Educa, no lo vio ningún otro alumno de Master Grower. Es un módulo que yo acabo de terminar de reformular y repensar para ustedes, porque creo que la forma en la que lo veníamos abordando ya había quedado un poco atrás en el tiempo y decidí armar de vuelta el módulo con una estructura más compleja, más completa, bien abarcativa, ¿sí? El día de hoy lo que vamos a estar viendo es nutrición, ¿bien? El tema de la clase de hoy es el de la nutrición y vamos a hablar de varios temas relacionados a la nutrición. ¿Cómo estructuré la clase y por qué? La clase está estructurada, si se quiere, en tres etapas, ¿bien? Una introducción a lo que es la nutrición del cannabis y luego pasamos a dividirla en dos. Nutrición mineral de origen sintético, todo lo que tiene que ver con sales, Feeding, Athena, Rianodyne, Causai y todas marcas que tienen nutrición mineral inorgánica. Y toda una segunda parte donde lo que vamos a estar hablando es de nutrición orgánica o suelo vivo. Bien, está bien orientado al suelo vivo. La idea es poder darles a ustedes las herramientas para trabajar con ambas dos metodologías de trabajo para que entiendan en qué se basan, entiendan cómo llevar a cabo una nutrición completa en cada una de estas metodologías y puedan elegir a cuál volcarse. Obviamente existen grises y existe encontrarse en el medio, pero la idea de acá es que trabajemos principalmente en ambos dos extremos para poder entenderlos de forma completa. El formato va a ser un poco distinto, no es una presentación, lo armé en un documento que voy a ir leyendo y voy a ir explicando a medida que avancemos. No quiero robar mucho tiempo, así que vamos a arrancar. Bien, perfecto. Nutrición, voy a hacer un poquito de zoom, así lo ven bien grande, ahí estamos. Nutrición del cannabis, masterclass técnica para cultivadores. Hoy vamos a estar viendo en primer lugar una introducción a las demandas nutricionales, ¿sí? El cannabis es una planta de rápido crecimiento y de alto rendimiento, y para expresar su potencial necesita un suministro equilibrado de nutrientes. Recordamos lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Esperen que me voy a minimizar. Ahí está. Recordamos lo que vimos la clase pasada. Tenemos por un lado los macronutrientes primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, los macronutrientes secundarios, calcio, magnesio y azufre, y los micronutrientes hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno, níquel, entre otros. Un recordatorio, recuerden, la clasificación de los nutrientes no habla de de qué tan importantes son, sino que habla de cuánto la planta los necesita. Los macronutrientes primarios se necesitan en mucha mayor cantidad que los nutrientes secundarios y que los micronutrientes. Bien, pero todos son igual de importantes. Ahora lo vamos a ver nuevamente por lo que se llama la ley de Liebig. Bien. Las funciones principales, para que entiendan por qué cada nutriente tiene un rol y por qué tiene que estar cada uno activo, las puse acá por lo menos de los macro. El nitrógeno es esencial para la formación de proteínas, de clorofila, de ácidos nucleicos, pero en esencia para el crecimiento de tallos y hojas. El fósforo genera energía o ATP, se asegura que haya raíces fuertes y que la floración engorde y forme muy buena cantidad de biomasa. El potasio se encarga de la regulación osmótica, es decir, la absorción de agua y cómo las células manejan la entrada y salida de líquido a través de su membrana. Trabaja con las enzimas, con los azúcares y en esencia es fundamental el potasio para el desarrollo de cogollos. ¿Bien? El calcio fortalece las paredes celulares, el magnesio es el átomo central de la clorofila, el azufre aporta aminoácidos esenciales y algo muy importante que lo puse acá es que ninguno de los cannabinoides o terpenos, ¿sí? Ninguno de los cannabinoides o terpenos contiene minerales en su estructura. ¿Sí? El rol de los nutrientes es estructural y funcional, es decir, que no forman parte directa de la formación de THC y CBD. Por eso, cuando hablamos de formación de THC y CBD, lo más importante es la genética, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender
que para que la genética se exprese y forme la totalidad de los cannabinoides y terpenos que queremos que exprese, tiene que tener la estructura y funcionalidad bien cubierta. Es decir, la planta tiene que estar nutrida, fuerte y sana. Bien, espera que me tomo un mate. Al cannabis se lo suele comparar con cultivos intensivos como el del tomate. De hecho, si van a buscar algún producto que no está pensado para cannabis, lo más recomendable es que lo usen con las instrucciones que incluye el producto, que tiene la dirección de que es para tomate, ¿sí? Cuando hablamos de valores típicos en el tejido foliar, es decir, esto es el resultado de agarrar una hoja y hacerle un análisis mineral, el resultado que suele dar es un 3% de nitrógeno, un 0,5 de fósforo, un 2% de potasio y un 2, de un 2 a 6 de calcio. Y fíjense que normalmente hay una demanda muy alta de calcio. Esto es un punto importante porque el calcio y el magnesio, principalmente el calcio, suelen ser una carencia muy común en cultivos de cannabis. Entonces tienen que guardar atención al calcio y tenerlo muy presente. Recuerden que es un macronutriente secundario. Hay un concepto que se llama consumo de lujo, que se habla de cuando la planta acumula o fósforo o potasio en exceso, pero no aumenta el rendimiento. ¿Sí? Es decir, que por más que nosotros agreguemos, la planta lo va a poder absorber, pero no lo va a poder usar. Eso lo que puede terminar generando es antagonismo o toxicidad, para que lo tengan presente. ¿Bien? Recordemos que a medida que la planta crece, como vimos la semana pasada, según la etapa en la que esté, sea en etapa vegetativo, en la etapa de transición o del estiramiento, el stretch, como hablamos la semana pasada, o en la etapa de floración, nos vamos a encontrar con que las demandas nutricionales de la planta van cambiando, ¿sí? En vegetativo, la planta necesita mucho de nitrógeno y de potasio, fósforo moderado, porque facilita lo que es el desarrollo radicular. En la transición, como hablamos, el nitrógeno sigue siendo importante, porque la planta está pegando el estirón, pero ya empieza a disminuir. Y lo que va a empezar a aumentar es el fósforo y el potasio. Y en floración, en el engorde, cuando hablamos el punto máximo antes de la senescencia, ¿se acuerdan la semana pasada? El fósforo y el potasio ya están en su máximo nivel porque están formando flores y resina. Este sería el punto donde nosotros más comida le vamos a dar y este punto de más comida va a ser más priorizando la presencia de fósforo y potasio. El nitrógeno se reduce ya que hay menos hojas y más maduración. ¿Bien? Algo que quiero recordar, y lo venimos hablando desde la clase 1 y me parece fundamental, es la influencia que tiene el ambiente. Recuerden que no existe el cultivo igual al anterior y que no todos los cultivos son iguales, que cada cultivo es un mundo y que no existe una receta única para que una planta crezca sana en cuanto a nutrición. Porque para aumentar la cantidad de nutrientes tenemos que primero asegurarnos que haya más luz, más dióxido de carbono, más BPD, en este caso aumentando la temperatura y eso va a generar más crecimiento y por ende más demanda nutricional. Por ende, como contracara, si hay menos luz, hace más frío, hay menos dióxido de carbono, la planta transpira menos, hay menos crecimiento, con lo cual, si yo no disminuyo la cantidad de nutrientes o sigo una tabla sin acomodar esto por las variables, voy a tener un exceso de fertilización, me voy a estar pasando. El cultivador debe poder leer las señales de la planta. Debe estar atento al vigor, ¿sí? A cómo está creciendo una planta de sana, de gruesa, de follaje, de desarrollo. Debe estar atento a la coloración foliar, como habíamos hablado, que es el principal síntoma nutricional. Y debe estar atento a los síntomas de deficiencias o excesos que suelen estar asociados a la coloración. Recordatorio fundamental, la ley de Liebig. Bien, el nutriente más limitado es el que frena el crecimiento. Si algo falta, va a hacer que detenga el crecimiento de todos los demás y por más que haya mucho nitrógeno, mucho fósforo o mucho potasio, si me falta un micronutriente, la absorción del nitrógeno, fósforo y potasio se va a ver reducida. Bien. El cannabis exige un abanico completo de nutrientes, es decir, cada uno de los nutrientes son totalmente necesarios. Cada etapa va a requerir un equilibrio distinto y hay factores ambientales que modulan la demanda real. Por eso lo vemos en el módulo 1 en primeras decisiones. El objetivo nuestro como Master Grower es dar lo justo en el momento correcto basándonos en información científica, entendiendo qué es lo que está pasando. ¿Bien? Ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la nutrición mineral de síntesis química, ¿sí? Estamos hablando acá de líneas como
Feeding, como Advanced Nutrients, estamos hablando de líneas como Rianodine, como Causai, todo lo que es nutrición mineral inorgánica de síntesis química. Esto es muy importante porque ya vamos a ver más adelantados en la clase que existe la nutrición mineral de origen orgánico, ¿sí? Cuando hablamos de agregar dolomita o sales en un cultivo de origen natural, sigue siendo nutrición mineral, pero en este caso es síntesis química, ¿sí? Lo que viene o en polvo o en líquido. ¿Qué es la nutrición mineral? Es el uso de fertilizantes industriales inorgánicos, ¿bien? Estamos hablando de sales minerales solubles como nitratos, fosfatos o potasios. Los nutrientes se entregan en su forma mineral biodisponible, listos para la absorción inmediata. Esto es muy importante, ¿sí? Recuerden que la planta lo absorbe inmediatamente. No tiene que pasar por todo el proceso que hablamos la semana pasada de descomposición, como vamos a ver más adelante cuando hablemos de nutrición orgánica, sino que la planta ya está lista para absorber, es como que tiene por intravenosa los nutrientes. Normalmente está asociado a los cultivos en hidroponía, en coco o en sustratos inertes o semi-inertes. Bien, permite control preciso e inmediato de la dieta de la planta. Yo soy partidario de que elijan una u otra, ¿sí? De que se vayan o a lo inerte o al orgánico, que el punto medio es real, es válido, es posible, lo pueden hacer, lo pueden elegir, está perfecto, les va a dar muy buenos resultados. Yo soy partidario de me vuelco a una o me vuelco a otra y le saco el máximo jugo. Permite control preciso e inmediato de la dieta de la planta. Los formatos disponibles en los cuales podemos encontrar las sales es en soluciones líquidas concentradas. Esto es comprar una botellita de fertilizantes como Rianodine, comprar una botellita de fertilizantes como Causai. Otro ejemplo es polvos solubles. Son fórmulas completas o de dos partes, como puede ser feeding, que viene en polvo y se disuelve. O puede ser gránulos de liberación controlada. Esto es menos común en cannabis, pero lo vemos mucho en el agro. ¿Sí? Es la liberación de pellets en el suelo, que son pellets que se van desintegrando y van liberando lentamente los nutrientes en el agua. Vamos a trabajar con dos ejemplos hoy, que son los ejemplos industrialmente más conocidos, que es Athena y es Greenhouse. Bien, son las dos más comunes y a nivel industrial o a nivel internacional son las que más se ven. Podríamos meter Advanced Nutrients acá, pero para facilitarlo metí estas dos. ¿Bien? Algunas ventajas, ¿sí? Los polvos lo que nos proveen es más estabilidad, son concentrados, hay que guardarlos bien, solamente que estén secos y oscuras. Y lo mejor es que ocupan mucho volumen, son muy concentrados, conservan electroconductividad y pH, casi que no se deterioran, son de muy buena calidad. Y los líquidos son cómodos, quelatados y tamponados para disponibilidad inmediata. Ya están listos para ser absorbidos una vez que lo disuelvo en el agua. Bien. La ventaja principal de trabajar con nutrientes minerales es la primero y lo más importante para mí es la dosificación exacta de cada elemento. Yo sé qué está pasando, sé cuánto agrego, sé cuánto sale. Tengo respuesta rápida, es decir, que si tengo que corregir algo, se corrige de inmediato. Y lo puedo reproducir en cultivos, ¿sí? Yo si encontré una receta que me funciona en un cultivo, la puedo replicar en otra carpa o en otra sala. Entonces, una de las principales ventajas es la escalabilidad. En cuanto a desventajas, si se quiere desventajas, carecemos de materia orgánica y microbiología. Ya vamos a ver más adelante por qué está bueno tener materia orgánica y microbiología. Pueden alterar la biota del suelo, cuando estamos hablando de cultivos extensivos en suelo. Trabajar con esta nutrición puede, y de hecho es muy dañino para el suelo, por lo cual yo siempre recomiendo este tipo de cultivos en medios inertes y en interior, o si es en exterior, en maceta, cosa de no contaminar el suelo. Riesgo de sobrefertilización, porque al ser tan sensible y tan preciso y tan concentrado me puede llegar a pasar. Y puede llegar a tener a nivel industrial un alto coste energético y ambiental, ¿bien? Dependiendo cómo llevemos las cosas. Esperen que me cebo un mate. Bien. Ahora, a lo largo de esta siguiente etapa vamos a hablar de lo que es electroconductividad un poquito. Después lo voy a explicar bien, es el tema que sigue. Pero básicamente la electroconductividad lo que nos dice, como número asócienlo, es la cantidad de nutriente que hay en el agua. La cantidad de nutriente disuelto que hay en el agua que yo estoy usando para regar. Entonces, en una fase de plántula o enraizamiento, la demanda de nutrientes es mínima, con lo cual voy a buscar soluciones muy diluidas o soluciones diluidas es lo mismo que decir de baja electroconductividad. Acá estamos hablando de 100 o 250 ppm o 0,2 a 0,5 S. Un cálculo muy rápido, chicos, es 100 ppm, lo multiplican por 2, les da 200, corren la coma, 3 para la izquierda,
y te queda 0,2. Bien, 250 por 2 es 500, corro la coma 3 y me queda 0,5 de C, como para agilizar la memoria. Si yo me paso en este momento que la planta no necesita nutrientes y le doy de más, voy a tener un exceso de sales, lo que va a generar daño en las raíces internas. Muchos cultivadores tienen un problema. Muchos cultivadores lo que hacen es usar agua más traza de nutrientes o estimulantes de raíz, ¿sí? Muy poquito nutriente, algún estimulador y va bien. En vegetativo, el nutriente estrella es el nitrógeno, ¿bien? Porque va a formar proteínas, enzimas, clorofila y biomasa. Las fórmulas típicas de vegetativo suelen ser, en cuanto a cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio, 3-1-2, 3 de nitrógeno, 1 de fósforo, 2 de potasio. Fósforo en poca cantidad, ¿sí? Porque vamos a evitar que se acumule en este momento con el consumo de lujo que hablamos antes. El calcio y magnesio empieza a tener una demanda un poco más alta, con lo cual es fundamental usar suplementos de calcio y magnesio. Y ya vamos a trabajar con una electroconductividad de 400-700 ppm o 0,8, 1,4 DS. ¿Bien? Ejemplos comerciales, tenemos Athena o Greenhouse, que Greenhouse, por ejemplo, cuando hablamos de la línea híbridos, utilizan 1 gramo por litro durante toda la fase, no cambia la cantidad de nutrición en vegetativo. Y en Athena apunta a usar 6 mililitros por galón, porque ellos trabajan en esa medida, apuntando a tener siempre 1,2 de electroconductividad. Lo que deberíamos ver en el vegetativo, si la nutrición está óptima, es un verde uniforme con puntas claras o un verde oscuro, perdón, si vemos el verde uniforme con puntas claras, estamos hablando de una nutrición óptima, y si el verde está oscuro o las puntas están quemadas, seguramente estemos en un exceso. Si también nos encontramos con hojas amarillas o mostrando color distinto al verde uniforme con puntas claras, estamos hablando de que hay una carencia. ¿Bien? Va a llegar un punto en el que pasamos al momento de stretch. Como hablamos la semana pasada, cuando inducimos la floración, pasamos al 12-12. La planta en el stretch va a duplicar o triplicar su altura de 2 a 3 semanas. Para este momento tenemos que mantener algo de nitrógeno para sostener este crecimiento y ya vamos a empezar con el aumento progresivo de fósforo y potasio, ¿sí? Atena, por ejemplo, dice que continúes con el grow hasta la semana 2 de flora, porque sigue el estiramiento, con lo cual el requerimiento nutricional es muy parecido al de vegetativo, y que introduzcas el bloom a partir de la semana 3 y también, si lo necesitas, el suplemento de PK. Yo esto lo haría un poquito más adelante. De 15 ppm de fósforo en vegetativo pasamos a 30 ppm de fósforo en floración. Bien, hay un aumento fuerte también de potasio para lograr un buen engorde de cogollos. Y el nitrógeno ya lo bajamos. En el engorde, como dijimos, los recursos van dirigidos a los pistilos, a los cálices y a los tricomas, es decir, a la formación de la flor. Va a bajar la cantidad de nitrógeno que la planta necesite. Si hay mucho nitrógeno, va a haber mala calidad en la combustión, la famosa ceniza negra. Y vamos a buscar maximizar el fósforo y el potasio. ¿Sí? En Greenhouse se usa el booster 0,30-27, miren la cantidad, 0 nitrógeno, 30 de fósforo y 27 de potasio, desde la mitad de la flor hasta 0,6 gramos por litro. Y en Atena, en preflora, buscamos un 1,2 de electroconductividad. Y fíjense cómo en las semanas pico, es decir, cuando la planta más necesita y más exigencia metabólica tiene, lo llevamos a 2 o a 2,2, añadiendo justamente el fósforo y el potasio. Siempre continuamos con el suplemento de calcio y magnesio porque recuerden que la planta lo va a necesitar, lo necesita todo el tiempo. En los últimos 7 o 14 días lo que buscamos es reducir la cantidad de electroconductividad y la cantidad de nutrientes. ¿Por qué? La clase pasada ya lo vimos, la planta entra en un periodo de senescencia donde deja de producir biomasa, deja de producir, con lo cual no necesitamos que haya tanta carga nutricional, sino que vamos a bajarla casi con solo agua y dejar que la planta se lave o absorba los nutrientes que tiene para madurar tranquila en la senescencia. Hay algunos estudios que hablan de que el flushing o el lavado no siempre mejora la calidad, solo es necesario si hubo sobrefertilización y me pasé. Esto, cada cultivador tiene su libreta, yo sugiero a cada uno experimentar y buscar su propio resultado. Bagby, si no lo conocen a Bagby, es uno de los investigadores de cannabis más conocidos, investíguenlo, mucho de lo que nosotros hacemos está basado en su investigación. Hablan de que nitrógeno, potasio y calcio pueden mantenerse casi constantes durante todo el ciclo, esto como un concepto general. Habla de que el fósforo es el factor clave, que en vegetativo con 15 basta, si no ya estamos pasándonos y generando acumulación de lujo. Y en flor aumentar hasta 50 ppm para evitar carencias y que lograr un engorde total. Bien.
La estrategia es ajustar principalmente la S total mientras la planta toma lo que necesita. Los programas comerciales ya aplican esto, ¿sí? Athena, Feeding, Advanced, ya lo tienen esto, chicos, recontra estudiado, recontra pensado, recontra diagramado, recontra testeado, y con toda esa información arman sus productos y arman sus hojas de nutrientes, hablan sus tablas nutricionales, que las vamos a ver acá, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si yo estoy siguiendo una línea nutricional de una marca, yo tengo que ponerme en el lugar de ellos, que ya hicieron todos los testeos, probaron, evaluaron, corrigieron, vieron los resultados y lograron estandarizar la mejor fórmula, que es a lo que llegaron con la tabla de nutrientes comercial. Es lo que vamos a ver a continuación, son estas tablas que se ven acá. Entonces mi sugerencia es, si van a utilizar una tabla, traten de seguirla lo más cercano al pie del cañón posible, pero siempre, 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 recuerden esto, ahora lo voy a repetir, que es nuestro rol como Master Grower interpretar y ajustar la tabla según la genética, según el ambiente y lo más importante, según la respuesta de la planta. Yo no voy a seguir la tabla a ciegas sin mirar lo que está pasando. La tabla es, había una frase que la había puesto por acá abajo que me encantó. eh, Esta. La tabla es el mapa, es lo que nos dice cómo tenemos que ir. Y la planta es el territorio real. Entonces yo miro el mapa, me oriento y gracias a la tabla ya sé cómo llevar el cultivo. Pero después tengo que ir viendo cómo responde la planta para ir caminando y guiándome. ¿Bien? Perfecto. Segundo. Miren acá. Esta es una tabla ejemplo para que la vean. ¿Sí? Después cada uno le pedirá a su productor la tabla. ¿Qué información nos está dando la tabla? Nos dice, primero, acá en el eje X tenemos la etapa. Etapa de clon, etapa de vegetativo, etapa de floración. Luego, dentro de cada una de las etapas tenemos semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semanas de floración también. Recuerden esto, lo vamos a acomodar según la cantidad de semanas de flora que tengamos. Y luego en variables tenemos balance del pH, tenemos cleans, core, grow, bloom, son distintos productos, ¿bien? Es la cantidad que deberíamos agregar de cada producto. Tenemos la electroconductividad deseada, ¿bien? Que deberíamos tener a la hora de estar preparando nuestra solución nutritiva. Y esto de ppm 500 y ppm 700 es porque hay dos escalas, lo voy a explicar bien ahora, pero ignórenlo. Traten siempre con ppm 500 y acá el pH de riego que deberíamos tener. Si esta tabla nos dice qué productos poner, de cuánta cantidad, en este caso es mililitros, mililitros por litro, mililitros por galón, cuál es la electroconductividad deseada y cuál es el pH objetivo. Bien, esta es la tabla que nos dice el mapa de cómo seguir. Y acá miren que también nos proponen el spray program, que sería los foliares, ¿sí? Las aplicaciones foliares que deberíamos hacer. En este caso con el IPM, que es como su foliar preventivo para evitar plagas. ¿Qué son los feeding charts? Son tablas que nos indican dosis semanales de fertilizante, cuánto tiene que haber en nuestro riego. Lo ideal para estas tablas es que esto sea como el riego constante que se da todos los días, que la planta cuando trabajamos en coco, si tiene un sistema de riego automático, todos los días esté recibiendo una solución con estos parámetros. De esta forma, siempre tiene los mismos parámetros a la hora de absorber la nutrición. ¿Bien? Suele dividirse en crecimiento y en floración, pueden incluir suplementos, son guías orientativas, no leyes rígidas, y es deber del Master Grower interpretar y ajustar según genética, ambiente y respuesta de la planta. ¿Sí? Yo después les mando este archivo así lo ven, pero básicamente acá está explicando lo que yo ya expliqué, cuánto agregar de cada producto, en vegetativo, en flora. Algo importante para la interpretación es que las bases de A y B de Atena aportan la mayor cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio y micronutrientes, aportan calcio y magnesio esenciales cuando trabajamos con agua de ósmosis, aportan el cleans, que es lo que mantiene limpio el sistema de riego, ¿bien? Y aportan el fósforo y potasio solo en plena floración, nunca antes. Y habla de tres niveles de intensidad, light, normal y heavy feeding. Esto, ¿sí? Light, normal y heavy feeding. Lo que está pensado es para
qué tan exigente es un cultivador, ¿sí? Si habla de un cultivador que tiene 1200 ppm con inyección de dióxido de carbono y una temperatura alta, va a trabajar con heavy feeding. Si vas a trabajar con una intensidad más baja, un exterior a contratemporada, vas a volcarte por una nutrición light o normal. Recuerden que siempre depende del tipo de cultivo que estemos llevando. Bueno, y lo mismo para greenhouse. Bien, no puse la tabla, pero va al mismo caso. Puntos clave para leer cualquier tabla. Primero, leer las proporciones de nitrógeno, fósforo y potasio, buscar cuál es la electroconductividad o los ppm objetivos, leer cuál es el pH recomendado, recordar cuál es el orden de la mezcla. Recuerden que ahora lo vamos a ver bien en la preparación, pero cada línea de nutrientes te dice cuál es el orden en el que vos tenés que agregar los nutrientes, no da igual. No es lo mismo agregar primero el calcio y magnesio, después el A, después el B y después el PK, que agregar primero el PK, después el silicio, después el calcio y magnesio. ¿Por qué? Porque hay algo importante a entender cuando hablamos de solución nutritiva, que es que estamos hablando de química, ¿sí? Hay muchas cosas de la química que quizás no entendemos, como lo que es las cargas positivas y negativas de los iones de las moléculas que estamos agregando, que para que el agua se mezcle bien, tiene que agregarse en un orden específico. Si no lo agrego en un orden específico, lo que puede pasar es lo que se llama choques iónicos, donde se produce la decantación de los nutrientes. No sé si le pasó alguna vez agregando silicio, que se arma como unos hilitos y cae el mineral al piso, no se disuelve. Eso es porque el nutriente no se disuelve porque choca iónicamente con los demás nutrientes. Entonces, respeten el orden de armado. Bien. Ahora, dicho esto, segundo, ¿eh? Dicho esto, ¿cómo hacemos? Esto ya es más amateur. ¿Cómo hacemos para preparar una solución nutritiva? La clase pasada un compañero preguntaba, ¿qué tengo que hacer? Primero mido pH, primero le mido electroconductividad. Para entender cuál es la forma de preparar la solución nutritiva, lo primero que tenemos que entender es qué es cada una de estas variables. Así que lo que voy a hacer ahora es detallar y explicar qué significa cada variable y después vamos a ver cuál es el paso a paso para preparar una solución nutritiva. Bien. pH. El pH es el potencial de hidrógeno y lo que hace es medir la acidez o alcalinidad de la solución. Lo que hace es medir la acidez o la alcalinidad de la solución. ¿Qué quiere decir? Esta variable, quiero recordarles que es una variable que está presente en todo el reino de la Tierra. Nuestros cuerpos digieren la comida gracias a un pH ácido, ¿sí? El pH hace alusión justamente a qué tan ácido o alcalino es una solución, esto es según la cantidad de moléculas de hidrógeno que hay presentes, no viene al caso, pero en este caso, ¿por qué nos importa a nosotros cultivadores el pH? Quiero que lo asocien de la siguiente forma, ¿sí? El pH es como si fuese una válvula que se abre y se cierra, y es lo que permite el paso de nutrientes. Es como el patoba de los nutrientes, es el patobica, el seguridad que está en la puerta de las raíces de la planta y decide qué nutrientes pasan y qué nutrientes no. El pH tiene que estar en un rango óptimo para asegurar que pasen todos los nutrientes. Si el pH está muy alto, como vemos acá, por encima de 7, va a bloquear el hierro, va a bloquear el fósforo, va a bloquear el zinc. Bien, si el pH está muy bajo, va a bloquear el calcio, va a bloquear el magnesio y puede solubilizar tóxicos. El pH tiene que estar en un parámetro óptimo, tiene que estar en un número óptimo. Algo no menor es que el rango es de 0 a 14, ¿sí? Lo más ácido que puede llegar es 0, lo más alcalino que puede ir es 14, y nosotros vamos a buscar mantenerlo, si trabajamos en un suelo inerte o en una hidroponía, entre 5,5 y 6,5. En lo personal, considero que el ideal siempre es 6, pero bueno, cada uno irá probando y encontrará sus mejoras. Y en el suelo también me basaría en 6, quizás un poquito más arriba en 6,5. Si estamos hablando de un suelo que sea mixto, suelo vivo y cultivo inerte. Bien. ¿Cómo se ajusta el pH? Con un pH up o un pH down, son distintas soluciones
que venden las marcas de nutrientes, que agrego de a gotitas, muy poquito, y eso ya tiene un impacto significativo en el pH. Agrego una gotita y sube, o agrego una gotita y baja, y yo voy a buscar estabilizarlo hasta que llegue al momento exacto, ¿bien? Al valor que yo quiero regar. Tengo que medir siempre después de agregar los fertilizantes, ¿sí? Una vez que yo agrego los fertilizantes y están en el valor adecuado, recién ahí realizo la corrección de pH para que antes de regar queden en el pH adecuado. Otra variable importante es la electroconductividad. Bien, la electroconductividad lo que hace es medir la concentración de sales. Vuelvo a poner el ejemplo. Yo tengo un vaso de agua, tengo un salero. Este vaso de agua filtrada y pura, que está filtrada por ósmosis, está en cero de electroconductividad porque no tiene nutrientes, no tiene minerales. Cuando yo agarro el salero y la arranco a tirar, mientras van cayendo los granitos de sal y se disuelven, la medición de electroconductividad va a subir porque hay más presencia de minerales dentro del agua. Entonces, ¿qué mide la electroconductividad? Mide la cantidad de nutrientes, mide la concentración de sales en la solución. Bien, se puede medir, creo que me faltó agregarlo, se puede medir en ppm o en electroconductividad o en EC, ¿sí? Las dos es la misma variable, chicos, estamos hablando de lo mismo. Bien, para que tengan la referencia fácil de hacer, 1000 ppm es igual a 2 EC. Bien. 500 ppm es igual a 1 DC. ¿Ok? ¿La van cazando? Lo que hago es multiplicar por 2 y correr la coma para atrás. 300 ppm es igual a 0,6 DC. ¿Bien? Guárdense esta conversión. Esto es fácil de entender, quizás se complica un poquito, pero es bastante simple. Bien. Es muy importante cuando hablamos de electroconductividad, recuerden, comparar la electroconductividad de entrada versus el drenaje, lo que hablamos del runoff. Siempre es importante hacer ensayos de runoff y medir cómo está saliendo el agua del drenaje. Si no voy a hacer ensayo de runoff, como regla general, asegúrense de que drene un 10% la maceta, cosa de que haya un barrido y siempre haya una rotación de sales y no se acumulen. Porque si no saben cómo hacer runoff, no saben cómo estaquear nutrientes, es decir, que se acumulen en la maceta de forma intencional, mejor que se laven, que drenen y que los nutrientes que queden en la maceta sean los que ustedes quieren que queden. Bien, bien. Otra variable muy importante que tenemos que medir cuando hablamos de preparar una solución nutritiva es el ORP, ¿bien? O el potencial de óxido redox o el potencial de óxido reducción. Lo que mide es la capacidad oxidante o reductora del agua. ¿Qué quiere decir? Mide qué tanto poder tiene el agua de oxidar, entre paréntesis, matar cualquier tipo de partícula viva, de organismo vivo. Mientras más alto está el ORP, ¿sí? Mientras más alto está este valor, esto se mide con un medidor de ORP, mientras más alto está el ORP, vamos a trabajar con agua más segura y limpia, con lo cual el agua va a estar oxigenada, limpia, va a ser un ambiente saludable, cuando hablamos de un cultivo inerte, obviamente. ¿Bien? Ambiente saludable para cultivos inertes. ORP bajo se asocia con falta de oxígeno, riesgo de anaerobiosis y patógenos. Esto hablando de cultivos inertes también. ¿Por qué? Porque si yo trabajo en un suelo vivo, voy a buscar que el ORP esté bajo, porque yo quiero que esté vivo el suelo, justamente. Si yo le subo el ORP y tengo un suelo vivo y riego con agua de ORP alto, mato todo lo que hay y eché a perder todos los años de trabajo que tuve. Entonces, para suelos inertes, donde yo quiero que esté todo muerto y que no haya nada vivo, ahí sí aumento el ORP. ¿Bien? ¿Cómo se aumenta? Con aireación o bombas difusores. Cuando hay una bomba aireando el agua en un sistema hidropónico, está aumentando el ORP. Cuando hay cascadas o el agua recircula, esto oxigena, aumenta el oxígeno, aumenta el ORP. El agua fría retiene más oxígeno. Y el uso controlado de agua oxigenada, sería esto, si no me sale el nombre científico, o ozono, o
Hay muchas soluciones que se usan para aumentar el ORP, no sé, Rianodine tiene lo que se llama ORP+, que básicamente lo que ayuda a través del ácido hipocloroso es aumentar el ORP del agua y mantenerlo estéril y sano, ¿sí? Recuerden que hay que encontrar un equilibrio, los valores son más o menos entre 350 y 400, más de 600 ya puede dañar raíces, ¿bien? Y la última variable es la temperatura del agua. Uno de los principales impactos de la temperatura del agua es el impacto que tiene sobre el oxígeno disuelto, es cuánto oxígeno puede retener el agua. Y otro de los impactos principales es el del metabolismo radicular, lo acelera o lo disminuye. En hidroponía lo ideal es trabajarlo entre 18 y 20 grados y en sustrato vamos a buscar 20 o 23. ¿Qué pasa si estoy muy abajo? Las raíces se vuelven lentas, hay menos absorción de calcio y magnesio y de, fósforo, de calcio y potasio y además la absorción nutricional va a ser mucho más lenta. Si estoy en 24 o más arriba va a haber mucho menos oxígeno y empieza a aparecer riesgo de patógenos. Con lo cual, manténganse entre 18, 20, 22 grados y van a estar bien. En hidroponía usen chillers, son pequeños tubitos que enfrían la temperatura para que no esté a temperatura ambiente. Y como regla práctica es el agua tiene que estar fresca, pero no fría y nunca caliente. Como resumen, el pH correcto me asegura que los nutrientes van a poder ser absorbidos por la planta. La electroconductividad es la cantidad de nutrientes que hay disueltos, con lo cual yo tengo que asegurarme que haya la cantidad justa de nutrientes para que no haya ni excesos ni carencias, que esté el pH correcto para que esos nutrientes que yo estoy agregando los pueda absorber. Voy a buscar un ORP alto para tener raíces sanas y libres de patógenos y voy a asegurarme que el agua esté entre 18 y 22 grados asegurándome un oxígeno óptimo y absorción eficiente, ¿sí? Como guía práctica a la hora de preparar una solución de riego, esto es como un pequeño paso a paso para el que nunca lo hizo, para el que tiene dudas, para el que quiere reforzarlo, es cómo armar una solución de riego desde cero, ¿sí? Esperen que me sube un mate. ¿Qué vamos a necesitar? Uno, un recipiente limpio, ¿sí? Balde o tanque de plástico, siempre que usen plástico para cultivar que sea de grado alimentario. Nunca usen utensilios de madera ni utensilios de metal, ¿sí? Ni madera ni metal. La madera porque junta humedad y genera acumulación de microorganismos. Y el metal porque interfiere con la carga iónica eléctrica de la solución. Entonces traten de usar plástico de uso alimentario. Usen agua declorada. Esto más o menos, depende del tipo de cultivo. Lo podríamos sacar, de hecho. De hecho, vamos a modificarlo, no agua declorada, sino que vamos a poner agua idealmente de baja dureza, o sea, de ósmosis. Sería ideal para trabajar en cultivos inertes. Es agua filtrada por un proceso específico. El agua de la ciudad de Buenos Aires está muy bien, sí, pero siempre yo lo que recomiendo es hacer un estudio de agua o pedirlo a AISA. Es gratuito para entender qué agua están usando, si es más dura o más blanda. ¿Qué quiere decir más dura o más blanda? Estamos hablando del agua de punto de partida. Es el agua que yo estoy usando, el que sale de mi canilla o el que sale de mi pozo, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Qué electroconductividad tiene? Porque si el agua de mi canilla sale con 1000 ppm, que es altísimo, yo tengo que saber qué tienen estos ppm para saber qué le estoy dando a la planta. Y este agua que sale tan dura, yo no se la puedo dar a una planta en un estado de plántula o recién nacida, porque se va a morir de sobrefertilización. Entonces yo tengo que limpiarla. Lo mejor es siempre trabajar con agua de ósmosis. Es lo más efectivo, es lo que mejor calidad les va a dar. Si están en Buenos Aires, el agua sale en muy buen estado, va a salirles con más o menos 300 o 400 ppm. Si tienen suerte, menos, y esto les va a permitir jugar. ¿Sí? Bien. Vamos a necesitar una jarra o una balanza digital. Acá hay otro punto importante, es si van a usar jeringas, chicos, para sacar de los nutrientes el líquido, si van a usar jeringas, recuerden que la jeringa no la tienen que cruzar. Es muy importante que no saquen de un fertilizante, lo pasen a otro y lo pasen a otro, porque van a estar haciendo contaminación cruzada de fertilizantes, sino que saquen de uno y tengan una jeringa para el A, una jeringa para el B, una jeringa para el C, o mucho más cómodo, un vasito de precipitados y van cargando el vasito de precipitados a medida que lo necesitan, ¿sí? Pero que nunca se mezclen los fertilizantes. Cucharas medidoras, si usan polvo, agitador o bomba para mezclar, ¿sí? Asegurarse que esté todo bien centrifugado. Medidor de electroconductividad y ppm calibrado. Después voy a pasarles una lista de buenas marcas. Medidor de pH digital calibrado.
La clase que viene vamos a hablar un poquito de calibración. Termómetro de agua, importantísimo para medir la temperatura. Y si tienen, me faltó acá, perdón, medidor de ORP para asegurar el ORP limpio. Y opcional, pero está muy bien, oxigenador o piedras difusoras. Paso a paso, ¿sí? Uno, preparo el agua base. Ideal usar, esto está mal, ideal usar agua de ósmosis, ¿bien? Medir la electroconductividad inicial, saber en cuánto está. Si es muy blanda, por debajo de 12 C, lo primero que agrego es el calcio y magnesio, que va a facilitar a que los demás nutrientes hagan la disolución. Si es muy dura, o la bajo mezclando con agua de ósmosis o la filtro por agua de ósmosis. Agrego fertilizantes en el orden correcto que me haya indicado la marca a la que se los compré. Normalmente va primero el calcio magnesio, después la base A, después la base B, después agrego los boosters o los aditivos y después agrego enzimas o limpiadores. Mezclo bien entre cada adición, ¿sí? Me aseguro que siempre entre cada producto esté bien mezclado. Mido la electroconductividad, me fijo que la electroconductividad esté en el valor que yo quería y si me faltó nutriente, agrego de forma proporcional lo que me faltó. Si me quedó muy pasada, o sea, me quedó muy elevada, agrego agua para diluir lo que quede menos concentrado, ¿sí? Mido y ajusto el pH, importante. Una vez que ya preparé toda la solución y los nutrientes, ajusto el pH. Bien, siempre agregar de a gotas, mezclar y volver a medir. Recuerden que cuando ustedes agregan la gotita, la zona circundante a donde ustedes agregaron la gota va a cambiar muy rápido. Pero yo tengo que mezclar para homogeneizar y que todo el agua esté igual y que el medidor mida bien. Reviso la temperatura. Oxigeno la solución con la piedra difusora, corrijo el ORP también, mido ORP y agrego si tengo que agregar la solución que levanta el ORP y ya está listo para regar. Bien. Errores frecuentes. Mezclar los fertilizantes concentrados entre sí. Nunca se mezclan los fertilizantes, siempre se mezcla en el agua, porque si no pasa lo que les dije antes, que se precipitan y se inactivan. Otro error es no calibrar medidores de pH y electroconductividad. Si tienen medidores de muy buena calidad, mídanlos y calíbrenlos por lo menos una vez por mes. Si tienen medidores de pH y electroconductividad de baja calidad, una vez por semana sí o sí lo tienen que calibrar. Bien. Otro error muy común es no conocer el agua inicial con el que están trabajando. Deben medir y corregir. Otro error muy común es ajustar el pH antes de disolver los nutrientes. Esto está muy mal, no tiene ningún sentido. Agrego los nutrientes y después mido el pH. Otro problema es guardar la solución por muchos días sin airearla. Si la van a guardar por varios días, que siempre el depósito esté oxigenado y como máximo 7 o 10 días. Bien. Y otro error es regar siempre con la misma dosis por receta. O sea, porque la tabla dice que tengo que regar con este número, yo riego con ese número y ignoro las señales de la planta. Recuerden que el Master Grower tiene que leer a la planta y acomodar. Acuérdense de vuelta, la tabla es el mapa y la planta es el terreno. Algo muy importante es siempre anotar, ¿sí? Yo ya les mandé en las clases anteriores la tabla de seguimiento. Hagan seguimiento de su cultivo, sigan la fecha, sigan la electroconductividad, sigan el pH, sigan las dosis, tomen registro de todo lo que usaron, porque todo lo que usaron lo pueden medir y lo pueden mejorar. Importantísimo, runoff, ¿sí? Observen el drenaje, observen lo que está pasando. Si el EC de salida es más alto que el de entrada, hay un exceso de sales. Esto no es malo si yo lo quiero hacer a propósito. Si no es mi intención, entonces sí es malo. En hidroponía, renueven el tanque, lávenlo y cambien la solución cada 7 a 10 días. Usen jarras o pipetas separadas para cada producto, que no haya contaminación cruzada. Y en riego manual, como habíamos hablado, asegúrense de que haya drenaje para arrastrar las sales sobrantes. Bien. Hasta acá llegamos con lo que es nutrición mineral inorgánica. Me encantaría que ahora hagan una pausa, anoten dudas, anoten preguntas, las traigan a la clase que viene y las veamos. Bien, yo me voy a ir un segundo al baño y volvemos para ver lo que es la nutrición orgánica y el suelo vivo.
Sí, yo me quedo. ¿Qué? ¿Qué bueno? ¿Te tenían un rato más? Chao, Lau. No, cualquier cosa, me toca acá calentar y me estás. ¿Vale? Sito di amo da luz, escuchar y para como significa que necesitas para vos. Pues necesito tu carita, yo te amo, mi amor. Es mi gran canción, es una declaración de amor en nuestro aniversario de amor. Mira, no, 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 no. Uchi, me encantó el no. And tip number two. So in prison, we don't stand up and pee. The reason being is if you're standing up and pee, there'll be so much splash and it gets all over the cell, and you're in a cell with another grown man. You know, you never know who you're in a cell with. I did 14 years. You wouldn't believe it. That's another story. What you'll do is you'll straddle the toilet and you'll pull through the side of your shorts. You'll go that way. And that way it's not splashing over all over the cell. It's not splashing all over your clothes. Another way that we do it is we'll get down on one knee or two knees and we'll just go over top, just like this, just like you're peeing. Like I said again, it's not going all over the cell. We gotta clean it up. He stinks so bad. Some of them cells are so dirty, so disgusting. First time I saw this, I thought it was. The credit. One, two, three, four, five. I got the boxes and everything at home. I can get them shipped to you immediately. No problem. I'm gonna take these to my watchmaker right now. I'm gonna have him inspect them. All right, give me. ¿Qué? ¿Qué? Llegó Nacho. Ah. Ah, listo. Este verano me fui a trabajar afuera y un día tenía ganas de ir a trabajar, entonces vendí durante una semana que estaba enferma para directamente tener que irme un día. La número uno.
Nachi, ojo que se fue Laura con los chicos están laburando ahí, no sé si están en mi cuarto, ¿dónde están? Hay que revisar cuando salen, hay que te muestren las mochilas. Bueno, para lo que es nutrición orgánica y suelo vivo, vamos a hablarlo de forma superficial, ¿sí? Voy a entrar en detalles, pero de forma superficial. Les voy a compartir un par de artículos para que lean y se complementen y sepan que tenemos un curso de 8 módulos orientado al suelo vivo, así que si quieren aprender en detalle sobre este tema, lo van a poder hacer en este curso, ¿sí? La nutrición orgánica habla de que en lugar de trabajar con sales minerales solubles, utilicemos enmiendas naturales, ¿sí? Estamos hablando de compost, de guano, de harina, de rocas, y que los nutrientes no se entregan directo, sino que se van liberando lentamente gracias a la biología del suelo. La filosofía no es darle de comer a la planta, sino que es alimentar al suelo para que el suelo alimente a la planta, ¿sí? Cuando hablamos de suelo vivo, tenemos que recordar la importancia de las tres M's, que son materia orgánica, restos vegetales, compost, humus, mulch, aportan carbono, mejoran la estructura, retienen agua y son una fuente de energía para los microbios y microorganismos. Tenemos que hablar de minerales naturales, esto tiene que estar presente en todo el cultivo. Estamos hablando de harinas de hueso que aportan fósforo y calcio, harina de pescado que aportan nitrógeno y fósforo, harina de roca que aportan micronutrientes, yeso o dolomita que aporta calcio, magnesio y azufre, kelp y algas que aportan potasio más hormonas naturales. Y en conjunto, todos estos minerales aportan un banco de nutrientes de liberación lenta. También son minerales. Y la tercera M es microbiología, que es de las más importantes. Bacterias, hongos, protozoos, nematodos, lombrices. Estas lo que hacen es transformar materia y minerales en formas asimilables por la planta, es decir, descomponer. Acá también tenemos micorrizas que van a aumentar la absorción del fósforo y del agua, tricodermas que lo que hacen es aportar tricodermas o bacillus que protegen contra patógenos. Y lo que van a lograr la microbiología es mantener un suelo fértil, equilibrado, resiliente y vivo, ¿sí? Alguna de las ventajas del suelo vivo es que se habla de un ciclo de nutrientes continuo. La planta recibe lo que necesita cuando lo necesita. Yo no estoy forzando la nutrición, sino que la planta va nutriéndose a medida que lo necesita porque está todo presente en el suelo disponible. Hay menos lixiviación y pérdida de fertilizantes, ya que justamente lo que voy a buscar en un suelo vivo es mantener humedad constante y que la planta vaya absorbiendo. No hay drenaje, no se va yendo, no hay escorrentía, sino que se mantiene siempre la humedad del suelo sin que haya drenaje y lixiviado. Se construye un suelo a largo plazo, que cada ciclo va mejorando. Se genera una mayor resiliencia a plagas y enfermedades por la biodiversidad que hay. Y voy a buscar un mayor potencial para que se expresen terpenos y cannabinoides. En lo personal es el porro más rico que fumé. Les voy a hablar un ejemplo de un diseño de plan nutricional orgánico, ¿sí? Se mezclan compost, humus, turba y perlita en partes parecidas, que esto lo que hace es aportar una buena base de minerales, una buena base de aireadores y una buena base de humus y de compost. Se añaden enmiendas minerales según la receta, se inoculan micorrizas en el trasplante y se busca evitar suelos muy calientes, ¿sí? Para plántulas, es decir, que estén muy vivos. Con lo cual yo lo que voy a buscar en un suelo vivo es germinar en un medio inerte, en un vasito con un sustrato liviano, que arranque a crecer y cuando la planta ya esté crecida con al menos 5 nudos, paso al suelo vivo para que arranque a crecer, ¿sí? Se hacen aportes regulares, té de compost, fermentos líquidos, biofertilizantes, se hacen top dress, que es agregar enmiendas físicas, y se hacen aplicaciones foliares. Esto constantemente, cada semana o cada quincenal, se van haciendo aplicaciones. Esto es muy importante, no voy a entrar en detalle porque es todo un universo muy profundo. Sugiero al que le interese que se sume al Green Grower porque va a poder complementar un montón esta información y es muy profundo. Y además les voy a compartir un archivo en complemento cuando les mande la clase que les va a servir un montón.
Según las etapas, en vegetativo voy a buscar un suelo rico en nitrógeno, ¿sí? Compost, pescado o humus, té de compost todas las semanas. El té de compost es la clave del suelo vivo. Voy a aplicar foliares con fermentos. Esto en vegetativo, ¿no? A la hora de hacer la transición, aplico tricodermas en formato de T también. Voy a hacer un top dress, ¿sí? Que es cuando aplicamos una capa superior a la maceta con guano o con harina de hueso para aplicar justamente fósforo. Vamos a buscar aplicar fermentos ricos en carbohidratos para energizar a los microbios. Y en la floración vamos a reforzar fósforo y potasio con guano de murciélago, FFJ de frutas, extracto de algas. Vamos a agregar supermagro foliar para micronutrientes. Todos estos productos que ven acá los encuentran en la página Cogolit Bioinsumos. Es una de las marcas tope de level en Argentina. Reducir aportes de nitrógeno para favorecer la maduración. Y en el final de la floración buscamos aplicar solo agua más melaza, ¿sí? Que es como un azúcar, un carbohidrato que va a mantener vivos a los microbios. De esta forma, la planta va a absorber lo que le queda de reservas y se va a amarillear de forma natural. Algunos errores frecuentes son los de aplicar demasiadas enmiendas de golpe. Esto hace que el suelo se caliente, levante temperatura porque se activa. Otro error frecuente es dejar seco totalmente el sustrato porque se mueren los microbios. Otro error es regar con agua clorada o con alta ORP porque va a matar a la microbiología. Otro error es no usar la diversidad de fuentes. Recuerden que en el suelo vivo lo más importante es que haya variedad, variedad de las 3 Ms. Y confiarse solo en recetas sin observar a la planta. Tengo que ser muy visual e intuitivo. Como resumen práctico, orgánico implica pensar en el ecosistema, no en una receta inmediata. Tengo que siempre tener en cuenta las 3 Ms de materia orgánica, minerales y microbios. Un suelo vivo se vuelve mejor ciclo a ciclo, esto no me canso de decirlo, y con un buen manejo se van a lograr cosechas comparables a lo mineral con un perfil aromático y de calidad muy alto, ¿sí? Esto se lo dejo para que lo estudien por su cuenta, es como un plan nutricional, ¿sí? Mezclar el sustrato base, incorporar las enmiendas minerales, acá están listadas, inocular micorrizas, lo que se hace en la semana uno, té de compost, añado lactobacillus, foliar, qué se hace en la semana 3 a 4. Bueno, esto es un esquema, si yo le voy a compartir esta información en el grupo, así la tienen vista, de qué hacer cada semana en un cultivo orgánico o suelo vivo. Algunos de los errores más frecuentes son el de sobrecargar el suelo de entrada, usando muchas enmiendas concentradas, mucho en microbiología. Esto activa mucho el suelo y lo vuelve muy caliente, puede resultar en bloqueo de raíces o hojas quemadas. Dejar secar el suelo, esto es un gran error, sí, tengo que asegurarme que haya humedad constante, no hay ciclo de secado, sino que siempre húmedo, para que la microbiología no muera por falta de humedad. Asegurarme que el suelo no pierda vida y no pierda la capacidad de liberar nutrientes. Nunca regar con agua clorada, nunca regar con ORP alto, siempre dejar el agua de clorar para que los microorganismos vivan. Asegurarme que haya evitar el monocultivo de insumos, usar un solo tipo de compost o un solo tipo de guano, sino que siempre buscar aportar la mayor cantidad, tener diversas fuentes, ¿bien? Y no confiarse en recetas. Cosas que hacen bien, buenas prácticas del suelo vivo. La diversidad en la mezcla, combinar compost, humus, harinas, algas, biochar, todos estos elementos los pueden encontrar en Mercado Libre o en Cogolit. Aportar un abanico amplio de nutrientes y un refugio microbiano. Importante inocular desde el inicio las micorrizas, los tricodermas, los labs, inocularlos, darles vida, asegurar que prosperen. Mantener siempre la cobertura que retiene humedad, que puede ser seco, como hojas secas o paja o cascarilla de arroz, o puede ser un mulch vivo, ¿sí? Como un cover crop que se mantiene vivo y hace que la micorriza se prospere y se mantenga todo húmedo. Aplicar poco y seguido, ¿sí? Mejor top 3 ligeros todas las semanas que una gran dosis al inicio, siempre progresivo. Mantener un flujo constante de nutrientes. Las correcciones es mejor hacerlas vía foliar para no desequilibrar el suelo. Y observar siempre la planta, ¿bien? Observar el color, observar el vigor, observar el desarrollo. Bien, ajustar el plan según señales, no solo por calendario. En orgánico no alimentamos a la planta, sino que buscamos alimentar al ecosistema del suelo. Y el éxito va a depender de la diversidad de los insumos, del ritmo constante, del agua de calidad y de la observación diaria. Si el suelo está vivo y equilibrado, la planta nunca se va a quedar sin alimento. En conclusión, hay dos caminos y el objetivo es el mismo, alimentar a la planta de lo que necesita. Con nutrición mineral vamos a lograr precisión, rapidez, control inmediato. Requiere de un amplio control de variables como el pH, la electroconductividad y la ORP y la temperatura. Va a tener una respuesta rápida, es replicable y es escalable. Y la nutrición mineral
Se trata de armar un ecosistema complejo que va a liberar nutrientes de forma natural. Se trabaja con materia orgánica, minerales crudos y microbiología. Se requiere de paciencia, diversidad de insumos y constancia. Ambos métodos buscan lo mismo, que es satisfacer las demandas de la planta en cada etapa. El rol del Master Grower es conocer qué necesita el cannabis en cada fase. Es interpretar las tablas y recetas sin depender ciegamente. Recuerden que es el mapa, no es el terreno. Requiere de medir, de observar, de corregir, de mantener el equilibrio sin excesos ni carencias. Y bueno, acá les dejo una tablita comparadora. Bien, la pueden ver después. El mensaje final es que el cannabis es una planta exigente y noble. Devuelve en calidad lo que recibe en nutrición. No existe un único camino. Lo importante es aplicar conocimiento científico, combinarlo con la observación práctica y analítica de lo que dicen las plantas y volverme consistente en el manejo. Como Master Growers, nuestro trabajo es dominar ambos enfoques y elegir el que mejor se adapte para cada proyecto, genética y contexto. Al final, no solo se trata de qué nutrientes damos, sino de cómo creamos las condiciones para que la planta logre expresar su máximo potencial. Amigos y amigas, anoten las dudas que tengan, las vemos la clase que viene. Al principio arrancamos con las preguntas y respuestas y le mandamos con toda. Gracias por bancarme en esta, los veo la semana que viene, espero que hayan disfrutado la clase, para mí es una bomba. Si creen que podemos mejorarla, denme feedback, es la primera vez que la hacemos, creo que es muy completa, así que espero que la hayan sabido aprovechar. Saludos y nos vemos el lunes que viene.